Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta mañana el senador ferrolano Ángel Matos se reunía junto con la nueva coordinadora comarcal del Partido Socialista, Ana Lamas, para llevar a cabo un acto. De este acto, además de las mociones que presentó en la última sesión plenaria del Senado, le vamos a preguntar esta tarde a Ángel Matos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para comenzar, y según las noticias, hoy se ha reunido con la coordinadora comarcal, Ana Lamas. ¿Qué temas han tratado? Bueno, pues hemos tratado un poco las necesidades que en materia industrial tiene la ciudad de Ferrol, ¿no? Yo aproveché para comunicar a los empresarios que había estado trabajando en relación con el Plan Ferrol y bueno, lo que hemos hecho es analizar un poco pues esos cambios que están previstos, tal y como se ha comprometido el Gobierno, pues en las bases de la adjudicación de las ayudas del Plan Ferrol, ¿no? Ese programa no funcionaba, hemos venido reclamándolo sistemáticamente, tanto en el Congreso como en el Senado. Siempre el Gobierno del Partido Popular nos ha dicho que no era así, que la política industrial estaba funcionando adecuadamente, pero los datos son tremendamente, digamos, demostrativos de que ese programa pues no está funcionando, no solamente en Ferrol, sino en la mayor parte de los sitios precisamente que requieren ese tipo de ayudas, ¿no? Campo de Gibraltar, Lorca, Bahía de Cádiz, etcétera, ¿no? Y finalmente el Gobierno ha reconocido que este programa no estaba funcionando adecuadamente. Sí, porque le reclamó, se reunió la semana pasada con Luis de Guindos. Sí, efectivamente. El ministro reconoció que iba a haber cambios con cara a los proyectos del 2018 y bueno, bien está lo que bien acaba, ¿no? Nosotros lo que le dijimos, yo lo que le dije al ministro de Guindos fue que los datos eran muy evidentes, que Ferrol y su comarca no podía permitirse el lujo de perder sistemáticamente cada año 45,7 millones de euros y que por lo tanto, al igual que en el resto de España, era necesario cambiar esas bases para que fueran más atractivas, para que pudieran acceder más empresas y sobre todo para que se generara empleo en el sector industrial, donde Ferrol, pues, digamos, ya tiene una base y un sustrato que hay que aprovechar para el futuro, ¿no? De hecho, porque hablaba de las ayudas que había para empresas, finalmente muchas de ellas terminaban renunciando a esa ayuda porque era inviable. Hombre, es evidente. Al final, en los últimos años, pues este último año, en el año 2016, de 45,7 millones, se otorgó una ayuda de 640, en número redondo, 640.000 euros, y por lo tanto, pues todo el resto del dinero que estaba presupuestado no ha tenido ningún destino, ¿no? Previamente no había habido, en el año anterior, ninguna empresa había solicitado esas ayudas. Por lo tanto, pues ese programa que tiene como destino la dinamización industrial de las zonas más deprimidas del país no está funcionando. En Lorca, por poner un ejemplo, o en la Bahía de Cádiz o en el campo de Gibraltar, no se pasa nunca del 20% de la cuantía consumida por parte de las empresas, y eso es porque el programa no es atractivo, no está bien dirigido, o directamente lo que a nosotros nos parece es que esas bases han limitado mucho el acceso a las empresas. Y nos parece que precisamente en tiempos de crisis es cuando el Gobierno tiene que ser un poco más flexible y reaccionar rápido, pues precisamente para que ese tejido productivo que se está perdiendo pueda ser rápidamente repuesto con otro tipo de empresas, ¿no? Ahora, centrándonos un poco en el Partido Socialista, ¿cómo describiría la situación actual? ¿Va mejorando? Bueno, yo creo que desde hace algún tiempo estamos en un proceso de cambio, en un proceso interno importante, pero yo siempre digo lo mismo, el objetivo del Partido Socialista es gobernar, lo está haciendo en muchos sitios, lo está haciendo bien, pero claro, es normal que con un partido con tanta implantación institucional y tanta capacidad de gobierno a nivel nacional, pues que un proceso como el que estamos viviendo, que es un proceso de elección de secretario general, un proceso de primarias, pues levante expectación, ¿no? Realmente, yo creo que a los ciudadanos lo que verdaderamente les preocupa es que cuanto antes el PSOE esté en disposición de ser una alternativa real al gobierno del Partido Popular, que tanto daño le ha hecho precisamente
precisamente a los trabajadores y a las clases más humildes, que cuanto antes el PSOE sea una alternativa para poder cambiar las políticas en España, y yo creo que a eso es a lo que nos vamos a dedicar todos a partir del día 22, el día después de que se escoja el secretario general, sin perder ni un solo segundo. De hecho, pues yo desde el Senado tengo una visión muy clara de lo que estamos haciendo. Nosotros no hemos parado de trabajar, estamos intentando corregir y fiscalizar las políticas que está llevando a cabo el gobierno, y yo creo que con más fortuna que fracaso, simplemente pues ahora lo que tenemos es que organizar nuestra casa para poder salir a ganarnos la confianza de los ciudadanos en España y a poder volver a gobernar este país, ¿no? Para ganar esa confianza, ¿quién cree que debería de ganar esas primarias el 21 de mayo? Yo creo que tiene que ganar el candidato que escojan los militantes. Yo soy un militante más. Hemos decidido que escogíamos a nuestro secretario o secretaria general por un procedimiento abierto. Y por lo tanto, mi secretario o secretaria general va a ser el que decidan todos los militantes, y con él vamos a trabajar pues todos a una para poder, como digo, conseguir gobernar España de nuevo, ¿no? En el primer sondeo interno que se ha llevado a cabo daban la clara victoria a Susana Díaz con un 50%, posteriormente era Pedro Sánchez con el 30% y un 20% para Patxi. ¿Cree que esto va a suceder, va a ser un fiel reflejo de las primarias del 21? Yo creo que al final los sondeos son sondeos. Yo creo que el día 21... También es verdad que hemos visto que los sondeos anteriores en las elecciones nada han tenido que ver con los resultados finales. Pues claro, efectivamente. Yo creo que ese día a los socialistas y a las socialistas nos toca decidir, ¿no? Es un tema, digamos, interno nuestro, ¿no? Y es verdad que, como le decía, tiene mucha trascendencia porque en realidad el segundo partido en respaldo del país es el PSOE, y por lo tanto pues todo el mundo está a la expectativa de saber quién va a ser la persona que encabece este nuevo proyecto. Sin embargo, yo también le digo, lo trascendente de verdad es que cuanto antes estemos en condiciones de poder corregir esas políticas del Partido Popular que tanto daño le están haciendo a los desempleados, a las clases, digamos, más humildes, y tanta desigualdad de alguna manera están generando en España, ¿no? Uno de los candidatos, Pedro Sánchez, cree que le están vinculando muy cerca del partido Podemos. Yo creo que todo lo que se dice de un candidato o de otra candidata son cuestiones interesadas, ¿no? Por parte de quien pretende, seguramente muchas veces desde fuera, interferir en ese proceso interno, ¿no? Como es tan transparente y es tan abierto, pues al final todo el mundo, digamos, tiene la intención de interferir en ese proceso. Sinceramente, yo creo que el proyecto político del PSOE es un proyecto que ya acumula muchos años, es un proyecto que hay que ir renovando periódicamente, y en ese proceso estamos ahora. Por lo tanto, yo tengo la completa confianza de dos cosas. Primero, que salga quien salga secretario general, el resto del partido se va a poner a su disposición. Y segundo, que más pronto que tarde el PSOE va a ser una opción alternativa al gobierno del PP. Quien salga ese 21 de mayo, ¿cómo debe de hacer para regenerar la unidad del partido? Bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Como siempre hemos hecho, ¿no? Con generosidad. En el PSOE hay mucha gente válida, forma parte de cada una de las tres candidaturas que hoy por hoy están sobre la mesa, y lo inteligente es hacer lo mismo que sucede pues en cualquier ámbito deportivo, ¿no? El entrenador, en este caso el secretario o secretaria general que salga elegida, pues lo que tiene que hacer es contar con los mejores. Y yo creo que en las tres candidaturas hay gente muy relevante y muy capaz, y yo creo que lo que hay que hacer es, con generosidad, afrontar el futuro de la mejor manera posible. Por parte de los militantes, ¿cree que van a ser así, que una vez elegido el candidato, aunque no sea su preferido, va a volver esa unión? Yo creo que sin ninguna duda. Yo creo que al final lo que nos une a todos los que formamos parte del PSOE, y lo que nos hace sufrir de verdad, lo que nos mueve nuestro corazón, realmente es la ambición de cambiar la vida de la gente, ¿no? La ambición de cambiar las cosas. Eso es realmente lo trascendente.
y eso es a lo que nos vamos a dedicar a partir del día 22. Vamos a dejar este tema, tendremos que esperar hasta el día 21 para ver lo que sucede. Lo que sí sabe que me puede contar es lo que pasó en la última sesión plenaria que tuvo lugar del Senado, en el que se presentaron dos mociones, una de ellas sobre el futuro de la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol. ¿Qué pasó? ¿Quién votó en contra? Porque parece que nos liábamos un poco, por un lado una vez votaban a favor, después por la tarde en contra. Pues sí, totalmente, ¿no? La verdad es que fue una situación sorprendente, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, yo creo que la gente tiene que saber también un poco lo que está sucediendo, ¿no? Pues efectivamente, esa misma mañana en el Pleno del Senado se discutió, a propuesta del Grupo Socialista, se puso encima de la mesa la necesidad de que el Gobierno de España sacase adelante todas las infraestructuras que quedaban pendientes en Galicia, que son unas cuantas, ¿no? Entonces se hizo referencia a la alta velocidad, se hizo referencia pues a las comunicaciones viarias que están pendientes, y también se hizo referencia, lógicamente, a la línea Ferrol-Coruña. Lo presentó el compañero Modesto Pos en el Pleno, y eso fue aprobado con el acuerdo del Partido Popular y el PSOE en el plenario. Sin embargo, por la tarde, ya cuando se trataba de específicamente tratar el tema de la línea Ferrol-Coruña, pues yo en comisión defendí la necesidad urgente de que a la mayor brevedad posible se empezase a trabajar en un nuevo trazado que permitiese, al igual que el resto de ciudades gallegas, comunicar Ferrol con A Coruña a través de una línea electrificada con un nuevo trazado y en un tiempo menor de media hora. Y sorprendentemente el Partido Popular, donde dice digo Diego, y al final pues realmente votó en contra, ¿no? Yo creo que esto es muy habitual en el PP, que cuando tiene que realmente comprometer plazos, inversión y tiempos concretos, se echa para atrás y dice no, esto no lo vamos a hacer. Yo tengo la obligación de defender los intereses de todos los ciudadanos y creo que la línea ferroviaria Ferrol-Coruña es un elemento clave, pero no es que lo diga yo o que lo diga solamente el PSOE, es que está refrendado por un consenso de todos los alcaldes del trazado, está refrendado por incluso el último informe del Consejo Económico y Social de Galicia, que establece que esa es una necesidad urgente para nuestra ciudad, está refrendado por las principales organizaciones empresariales, como la Confederación de Empresarios de A Coruña y la Confederación de Empresarios de Galicia, y por lo tanto, y las principales organizaciones sindicales, y por lo tanto es algo que no tiene marcha atrás. Yo creo que ya llevamos mucho retraso en el desarrollo de esa infraestructura. Creemos que tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades que pueden tener en Pontevedra, en Vigo, en Vilagarcía o en A Coruña, y por lo tanto queremos que el gobierno gallego corrija con el gobierno del Estado cuanto antes esa desigualdad que está produciendo realmente que los ciudadanos de Ferrol sean considerados como ciudadanos de segunda, ¿no? Por lo tanto, de Ferrol y sus comarcas. Por lo tanto, yo no voy a cansarme de insistir en esto, y ese es mi papel, esa es mi obligación, y lo voy a seguir haciendo. Un tema que se lleva tratando durante años, esa mejora en el tendido ferroviario. Actualmente los alcaldes de Ferrolterra se reúnen también para pedir esas mejoras. ¿Va a llegar el momento en el que de verdad se lleve a cabo? Mire, yo no tengo una bola de cristal para saberlo, pero sí que tengo una obligación. Mi obligación como representante de la provincia es el reclamar que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. Yo ya comentaba antes que, primero, la necesidad de la línea Ferrol-Coruña es una necesidad económica, primero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, tal y como dice el Consejo Económico y Social, es fundamental para el tránsito de personas, no solamente con las otras ciudades gallegas, sino también con la meseta, ¿no? Pero también para la salida de mercancías desde el puerto exterior, en fin, para la dinamización económica de la comarca. Por otro lado, es una necesidad de sostenibilidad. Hace pocos días conocíamos que el Ministerio de Fomento publicaba los datos de aforo de la ciudad de Ferrol. Más de 120.000 vehículos entran o salen con dirección o procedentes de las carreteras de nuestro entorno, ¿vale? La ciudad, muchas de ellas con dirección Coruña, y en Coruña del orden de 160.000 vehículos entran o salen cada día
pues de la AP9 o de la Nacional 651, precisamente por donde transcurre el trazado. Por lo tanto, yo creo que está justificado también desde un punto de vista de sostenibilidad, de que hay que cambiar el modelo de transporte, que tenemos que intentar, contaminar menos y sacar vehículos de la carretera, ¿no? Pero tercer aspecto que a mí me preocupa mucho más, desde el punto de vista social. Es decir, los ciudadanos de Ferrol, para poder recibir prestaciones básicas, como puede ser pues, una titulación universitaria que se dé en el campus del Viña, para recibir un tratamiento médico que se dé en el Juan Canalejo o en el complejo hospitalario de A Coruña, o simplemente para poder acudir a la audiencia provincial, necesitan desplazarse en un vehículo propio, pagando unos peajes elevados de autovía, y por lo tanto yo creo que tienen que tener la misma capacidad de acceso a los servicios públicos que tienen el resto de los ciudadanos. Y solamente hablo de la gente que vive en la comarca de Ferrol, en la comarca de Ferrolterra, porque si nos ponemos a hablar de la gente que vive en el Ortegal o simplemente en la comarca de Ferrol, una persona que vive en Valdoviño o en Cedeira, esas personas, en muchos casos mayores, consumen el día entero simplemente para recibir un tratamiento médico. Y esto, sinceramente, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, las carencias en infraestructuras en estas comarcas son enormes, precisamente en las comarcas donde hay una pérdida de población sostenida desde hace más de 3 décadas, precisamente en las comarcas donde tenemos unos niveles de paro escandalosamente altos que duplican al de las grandes ciudades gallegas, y por lo tanto la responsabilidad de un gobierno tiene que ser precisamente actuar donde más necesidades hay. Sí, de hecho, esta semana conocíamos ese descenso que se mostraba en el censo del 2016. Parecía que este descenso demográfico viene ya desde hace 25 años sucesivamente. ¿Cómo podemos parar y revertir estos datos? Hombre, yo, por ejemplo, esta es una de las condiciones, ¿no? Nosotros tenemos que evitar el aislamiento al que estamos siendo sometidos por parte de las administraciones, que es un aislamiento real, porque ahora porque hablábamos del trazado Ferrol-Coruña, pero ya ni le cuento lo que sucede con el trazado de ancho métrico, la vía de Feve, como todos conocemos, que va por el norte. Está prácticamente olvidada, ¿no? Y esa vía presta servicio público a todos esos ciudadanos del norte. Ciudadanos que, por cierto, son ciudadanos que están dentro del área sanitaria de Ferrol, que tienen que venir periódicamente a nuestra ciudad. Por lo tanto, la ciudad tiene que recuperar la centralidad respecto a su comarca, y para ello tiene que tener buenas comunicaciones. Este es un aspecto. Indudablemente, otro aspecto muy importante es el empleo. Es el empleo y la dinamización económica. La ciudad tiene que apostar, primero, por diversificar su tejido productivo, por modernizar el existente, es decir, nosotros creemos que tiene que haber un impulso mucho mayor y mucho más rápido de la modernización del astillero de Navantia, ¿no? Tercer lugar, yo creo que la ciudad también tiene que ir acompañando, pues a través de, vender lo mejor que tiene la ciudad de Ferrol, que para mí, que vivo aquí, es la calidad de vida. Y por lo tanto la ciudad tiene que ir acometiendo aquellas cosas que le permitan a los ciudadanos mejorar su calidad de vida. Hacer más bonita la ciudad, desarrollar el turismo de nuestro litoral, las actividades culturales, generar nuevas industrias. Hoy veíamos en la prensa esta mañana pues que la eólica marina está funcionando adecuadamente. Pues bueno, ese es el camino, ¿no? Es decir, abrir un poco el abanico y aprovechar ese tejido industrial que nosotros tenemos tradicionalmente desde hace muchos años para poder ser, un polo industrial importante, pero también que esté diversificado y que haya otros sectores productivos que ayuden a que la ciudad de Ferrol, primero, tenga empleo y segundo, esté bien comunicada, ¿no? Estos datos, tal vez, con estas cosas que me dices de mejorarle tanto el tendido ferroviario como eso de aumentar el empleo, parece que lo han valorado esta semana. Justamente hoy salía un sondeo de Sondage en el que comentaban que, en el que los ciudadanos habían votado, no había aprobado a nadie del gobierno local ni de la oposición de las actividades que habían llevado adelante a lo largo de este mandato. ¿Cómo ve estos resultados? Bueno, yo los veo, por un lado, de forma natural, lo entiendo, porque la gente en Ferrol lo está pasando regular, por no decir mal, pero tampoco quiero ser tremendamente pesimista, lo está pasando mal, es cierto, y yo creo que, pues hoy por hoy no está viendo que
bueno, los representantes públicos locales pues estén dando respuesta a esa situación, y por lo tanto lo entiendo. Creo que Ferrol es una ciudad compleja, creo que en Ferrol es más importante tener un acuerdo y tirar todos juntos para adelante que verdaderamente en ocasiones discutir. Creo que la situación política derivada de las últimas elecciones municipales ha generado una composición municipal compleja, y creo que los partidos políticos tienen que ser responsables y anteponer siempre los intereses de la ciudadanía a sus propios intereses particulares, o incluso me atrevería a decir que, llegado el caso, antes que los intereses de su propia formación política, ¿no? Y creo que en eso, sinceramente, pues estamos fallando, ¿no? Parece que es así. En el último pleno ordinario el Partido Popular presentaba una moción que apoyaba a su partido, en el que le retiraban cualquier competencia al alcalde en materia económica. ¿Esto va a suponer una mayor paralización en el gobierno? Bueno, yo no quisiera entrar en los temas municipales, simplemente digo lo que acabo de decir, que es que yo creo que los partidos políticos han recibido un mensaje claro. Yo creo que las encuestas lo dicen con toda claridad. La ciudad se tiene que mover, y bien por acción o bien por omisión, es decir, si hablamos de la oposición o del gobierno, yo creo que todo el mundo tiene que tener presente que muy por encima de los intereses de cada formación política, como estrategia electoral cara a los próximos años, que ya se ve con las encuestas que no va a dar resultado, tienen que pensar en el bienestar de los vecinos. Y yo creo que la ciudad, en su pequeña medida, tiene que ser el elemento dinamizador de todo lo demás. Es quien tiene que estar llamando a la puerta de los distintos ministerios, de las distintas administraciones, para conseguir ayudas, recoger recursos y ponerlos encima de la mesa, porque esa actividad económica también es empleo y también es dinamización económica, que hace mucha falta, ¿no?, en la ciudad. Como ciudadano ferrolano, hablaban que la nueva ordenanza de regulación de estacionamiento podía empezar al finalizar este año, y así la peatonalización, ¿usted le gustaría que fuera así? Mire, yo respecto a esto tengo las cosas muy claras. Yo creo que la peatonalización hay que hablar cuanto menos de ella y hacerla cuanto antes. Eso lo tengo clarísimo, desde hace mucho tiempo. Creo que en Ferrol los temas es que directamente entran como en un proceso de déjà vu, en el que se lleva hablando toda la vida de si es conveniente peatonalizar o no. Quiero decir, la peatonalización es reversible, se puede revertir. Lo que me parece a mí que no se debe de hacer es hablar tanto de la peatonalización sin avanzar nada. Creo que hay que hacerla y ya está, porque yo creo que la ciudad requiere medidas de dinamización, como le decía. Creo que hay que seguir trabajando, creo que hay que trabajar siempre en una dirección y con el mayor consenso posible, pero en definitiva las cosas tienen que ir cambiando. Si todas las ciudades de nuestro entorno han acometido ese proceso hace 10 años, yo estoy seguro de que cuando se acometa aquí, con los ajustes que haya que hacer y con lo que haya que discutir, se podrá hacer sin ningún problema. Yo tengo una experiencia muy clara en las carreteras de Castilla y Catabois, que también tuvieron muchísimo rechazo, y voy en algunos casos por allí a ver el resultado final, y sinceramente creo que hoy esas dos vías gozan de más vida, tienen más visitas y son más agradables para la gente, y eso ha generado que esos negocios también vayan a mejor. Comenta la peatonalización cuanto antes, pero mejor primero tener todo preparado antes de esa peatonalización, como esos aparcamientos disuasorios. Bueno, ya me habla un poco de cuestiones más puntuales, ¿no? Si es que yo creo que la peatonalización tampoco va a ser hacerla hoy y que mañana esté terminada, no. Yo creo que se puede ir haciendo todo de una forma sostenida. Y siempre hay que recordar que los aparcamientos de Ferrol, salvo en ocasiones puntuales, en fechas muy significadas, cuando tal, generalmente nunca están llenos, ¿no? Salvo en Semana Santa o en esas ocasiones donde recibimos tantos visitantes. Creo que es importante que la ciudad muestre una cara más agradable al turista, al que viene de fuera, incluso a la gente que viene de la comarca. Creo que eso verdaderamente sí que va a dinamizar económicamente la ciudad. Y estoy completamente seguro de que una vez que se vayan peatonalizando las calles y la ciudad vaya resultando más agradable al paseo, al disfrute, al estar en la calle,
creo que el gran centro comercial de nuestra comarca va a ser el centro de la ciudad. Estoy absolutamente convencido. Y creo que esos aparcamientos disuasorios, esas cosas de las que se hablan, se pueden ir haciendo poco a poco. Pero el parking de la Plaza de España, que está en la puerta del barrio de la Magdalena, nunca ha estado lleno, salvo en ocasiones puntuales. Lo mismo que le pasa al parking del Cantón o que le pasa al parking del Mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ir poco a poco, pero de una forma sostenida, ir avanzando y mejorando para hacer la ciudad más agradable, más bonita, más atractiva para los de aquí y para los de fuera. Ángel Mato, ha sido un placer tenerte esta tarde en Espacio Abierto. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestro canal de televisión, el www.tvferrol.es, o a través del canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.